Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política, la entrevista de la semana. Muchísimas gracias. Seguimos siendo las 14 horas con 21 minutos en Radio Pichincha Universal, transmitiendo para la provincia de Pichincha, la ciudad de Quito. Lastimosamente en esta ocasión no podemos estar haciendo la transmisión en vivo para todo el mundo como lo hacemos a través de las redes de Radio Pichincha Universal y las nuestras. Los equipos se encuentran averiados, pero pronto superaremos este inconveniente, no solamente para esta, sino para toda la programación de Radio Pichincha Universal. Franklin Samaniego, gran compañero de la Revolución Ciudadana, ya se encuentra con nosotros, líder de gran trabajo, incansable trabajo en la provincia de Pichincha. Franklin, ¿cómo estás? Pavel, muchísimas gracias por la invitación. A quienes nos escuchan en Pichincha y a nivel mundial, un saludo y un abrazo en estas fechas que sin duda alguna tienen que llamarnos al regocijo, a la unidad, a la solidaridad en una situación compleja en la que se encuentra desarrollando el país. Franklin, déjame empezar con una cosa que en realidad es de información de coyuntura el fin de semana. Un grupo de compañeros, pero particularmente aquellos más vinculados al trabajo ya de muchos años con la prefecta Pavón, y como ex ministra en su momento formó un gran equipo en el cual tú también estuviste, organizó este fin de semana y tú estuviste a la cabeza de un hornado solidario. ¿Cómo fue eso? Fue muy bonito darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que desde que empezó la actividad, seguramente 9:30 de la mañana, yo salí como a las 2 de la tarde, la gente no paraba en su flujo de asistir y mostrar su solidaridad. Bueno, efectivamente, un grupo de compañeros desde Pichincha nos organizamos y sin duda alguna sabíamos que iba a ser un éxito. El día de ayer nos tocó desplegarnos y multiplicar las acciones porque al final quedaba insuficiente el trabajo que realizamos. Estuvimos hasta las 4 de la tarde, más o menos alrededor de 2.600 platos de colaboración de la gente. 2.600 en ese momento, pero hay adicionalmente compañeros y compañeras que no pudieron llegar, pero sin duda alguna han comprometido su colaboración y su solidaridad con Paola, con Cristian, con Virgilio, también con Joffrey y el resto de compañeros que en este momento, como tú señalabas hace algunos minutos, se encuentran atravesando una situación compleja, política, generada por este gobierno y que ha tenido consecuencias que han llegado principalmente al tema de la detención y la imposibilidad de que ellos se puedan defender en libertad. Yo no creería que solamente es el problema de la privación de libertad, que ya es un, digamos, gran problema, pero también esto acarrea grandes gastos por los temas legales. Un proceso penal debe tener una cifra absolutamente amplia del equipo de abogados y por lo tanto la solidaridad con la que nos dejamos ver y se dejaron ver los quiteños pichinchanos y de varias otras partes del país fue digno de agradecer, Franklin. Así es, yo también agradecerle a todo Pichincha que con sus llamadas, con su cariño y con su colaboración, no solo el día sábado, estos casi 70 días de prisión preventiva de los compañeros han estado pendientes, y sé que el día de mañana, por ejemplo, que a las 10:30 de la mañana en la Corte Provincial de Justicia, ahí en el partidero Atumbaco, que va a ser la audiencia, van a acompañarles a nuestros compañeros solidariamente a expectar desde los exteriores en forma pacífica el desarrollo de esta audiencia que sin duda alguna es de suma importancia. Esto está citado a las 10:30, ¿verdad? Sí, 10:30 de la mañana. Hacerles nuevamente una invitación a todos los pichinchanos y las pichinchanas que podamos acompañar, que evidentemente estén a favor de esta causa, pero que de manera pacífica y solidaria estemos ahí presentes para que se sepa que nuestros compañeros no están solos, para que se sepa que así como está pasando en otros casos, quienes en este momento están en prisión, ya hemos dicho el caso de Joffrey, el caso de Cristian, Virgilio y Paola, puedan defenderse en libertad, y por lo tanto el apoyo que les podamos expresar el día de mañana para mientras se da el razonamiento de los jueces siempre será importante. Franklin, te habíamos dicho, evaluemos un poco el 2019. Podemos hacer lo bueno, lo malo, lo feo, pero también tú podrás abordarlo de cualquier otra forma que así pretendas. Primero, ¿cómo calificas al año? Siempre lo vas a quemar así, pero con gasolina y con todo, que es un buen año, mal año, ¿cómo ves? Bueno, yo creo que el otro día revisaba encuestas y si partimos desde el tema cualitativo, yo creo que por lo menos para el país el Estado, hablo en general, le queda debiendo a la ciudadanía y debiendo por largo trecho. Yo no querría ponerle gasolina al tema, la ciudadanía sabe lo que ha sucedido.
desde elementos tan sustanciales, cuando hablamos de, por ejemplo, de lo feo, el tema, algo que por lo menos quienes llevamos una formación desde la casa, desde la familia, cuando nos hablan de traición es un tema muy complejo. Y nosotros hemos señalado, y mucha gente ha sentido esa traición, pero no la traición a un espacio político, a un sector, sino más bien la traición al pueblo ecuatoriano. Recordemos que en las elecciones, las últimas elecciones para presidente de la República en el año 2017, el pueblo ecuatoriano apostó por un plan de gobierno. Y este plan de gobierno determinaba algunos elementos sustanciales, como por ejemplo el generar empleo, el desarrollo productivo, el apoyo a los pequeños y medianos empresarios, el tema de la economía popular y solidaria. Por otro lado, el plan de toda una vida, que nos llevaba a temas desde lo social, lo educativo, lo médico, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, como señalo, tiene algunos elementos muy complejos. El país no ha llevado el rumbo que se planteó, por el que se votó en estas elecciones, pero ahí constituido y englobado adicionalmente por una desinstitucionalización. Tú y yo formamos parte de la Asamblea Nacional y es lamentable decir en estos micrófonos y a esta fecha, estando a unos días por terminar el año, que la Asamblea Nacional es una de las instituciones que peor calificación tiene dentro de las instituciones del Estado. Y no digo que sea por el tema de una bancada, de una organización, sino más bien cómo ha sido llevado desde el Estado mismo el socavamiento de la institucionalidad. No pasa solo por la Asamblea Nacional, pasa por el Ejecutivo, pasa por la función judicial. Entonces, habíamos revisado contigo hace unos días cifras en relación al tema de seguridad, policías, militares. Tenían un estándar un poco alto en relación al tema cualitativo. Sin embargo, luego de lo que sucedió, de los hechos lamentables del mes de octubre, pues también han recibido este impacto de la desinstitucionalización, que no es casual. Nosotros lo hemos señalado, que igual la crisis del país creemos que no es casual, es inducida. Lamentablemente en ocasiones priman los objetivos políticos por encima de los objetivos de la ciudadanía. Franklin está poniendo al menos 3 elementos en el tapete. Uno feo, la traición, evidentemente, de la que el pueblo ecuatoriano ha sido víctima porque el gobierno por el cual le confió un programa, digamos, no lo está cumpliendo. Y señalas 2 elementos muy importantes en lo malo, la desinstitucionalización. Y esto es cierto, Franklin, veíamos cómo todas las instituciones del Estado ecuatoriano en este momento tienen baja calificación. Y la Asamblea, que generalmente es un ente, digamos, una institución que suele tener bajas calificaciones a nivel global, en el Ecuador tiene una valoración de 3% nada más positiva. Me parece que sí hay esfuerzos en revertir esto, pero la situación global, ¿no es cierto?, le contamina también a la Asamblea Nacional. Evidentemente la Asamblea Nacional hace lo propio para poder tener una mala calificación. Pero decías algo que valdría la pena indagar un poco más. El estado de ánimo, digamos, tal vez yo lo calificaría dentro del ámbito de lo malo, no sé cómo tú lo ves, pero es un estado donde la mayor cantidad de gente, digamos, no califica bien la gestión del presidente, siente escepticismo sobre su situación actual, cree que antes las cosas estaban mejor. Y hay una cosa preocupante, es que no ve el futuro con optimismo. ¿Qué comentar sobre estos temas, Frank? Bueno, cuando tú revisas la inquietud de la gente, de la ciudadanía, te pone 3 elementos que casi en el año no han variado y que me parecen a donde debemos que apuntar, no solo a la Asamblea Nacional. Recordemos que en la Asamblea Nacional nosotros hacemos leyes y fiscalizamos, no manejamos la política pública, no tenemos la capacidad que tienen las otras funciones, principalmente la del Ejecutivo. Y ahí tenemos una situación compleja y difícil cuando la ciudadanía, luego de la percepción que tiene, no ve bien este año, no ve bien el próximo año. El 53% actualmente cree que el país está hoy peor que lo que estuvo hace un año. Bueno, y además yo estaba revisando, y este dato tengo aquí una encuesta y dice que el 86% percibe que el siguiente año el país estará igual de mal o peor que el día de hoy. Entonces esa situación también es compleja, pero yo decía que habían algunos elementos, principalmente 3, que no habían variado en este año.
Primero, la gente, la expectativa que tiene es de mejorar la situación económica, no solo personal, sino del país, y creo que el Estado no ha generado las condiciones ni ha prestado los elementos suficientes como para hacerlo. La segunda, la generación de empleo. Vemos que en este año en vez de generarse más empleos, recordemos que hay varias leyes que se aprobaron en la Asamblea Nacional con el pretexto y entre comillas de generar empleo, de desarrollo económico. Estas leyes no cumplieron con ese objetivo y no creo que lo vayan a cumplir. Recientemente el presidente de la República presentó una ley económica urgente con la que de la misma manera se planteaban, decía yo, la posibilidad de ir cubriendo algunos elementos en el tema económico que tú manejas mejor que yo. Sin embargo, de eso tampoco se avisora para adelante un cambio sustancial en ese sentido. Y la otra, el tema de la inseguridad también. La gente tiene una percepción también profunda sobre el tema de no tener la posibilidad de andar libremente por las calles con tranquilidad en sus casas, y el tema de seguridad ha sido complejo. Desde la Asamblea Nacional hemos abonado en algunos temas, ¿no? ¿Recuerdas tú que días atrás aprobamos las reformas del Código Orgánico Integral Penal con algunos temas que sin duda alguna causaron controversias, causaron problemas, pero que ojalá en una gran parte del trabajo que realizamos pueda ayudar a mejorar esta situación? Sin embargo, no estando de acuerdo, como por ejemplo con algún sector político del país, de la derecha principalmente, que piensa que lo que hay que hacer es no profundizar en el tema de la rehabilitación social, por ejemplo, no profundizar en el tema de la prevención, que es un tema que tenemos que tratar, y enfocarse en la sanción, y enfocarse en recluir a las personas y botar las llaves, porque el sistema de rehabilitación social no ha funcionado, que también es otro de los temas que también hay que analizarlo dentro de lo malo, ¿no? Un sistema de rehabilitación social con varias decenas de muertos, un sistema de rehabilitación social que pasó por una emergencia, ¿no? Por una emergencia, fue una declaratoria de emergencia, y que hasta la presente fecha, recordemos, me parece que hace unas 2 o 3 semanas todavía hubo un muerto adicional en una de las cárceles me parece que fue en Guayaquil. Esto lo que nos pinta una situación complicada, pero que para el próximo año creo que será un poco más compleja, porque arrancamos en un año preelectoral, ¿no es cierto? Un año que va a preparar todo lo que se viene en las próximas elecciones, y yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que tener la madurez suficiente como para poder ir observando estos temas y también ir trabajando en una opción, principalmente para que nos permita desarrollar lo que todos y todas queremos, ¿no? Al menos 2 temas salen adicionalmente a lo que te ha señalado Franklin. El uno tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hace poco en la nota introductoria dábamos cuenta de que el fondo ha dado su aval, esto además de presentarle los deberes para que te califique perdiendo soberanía en la política económica. Bueno, le han calificado, entenderé que regular al gobierno su política económica, y han hecho un desembolso de $500 millones. Pero Franklin, ¿dónde pondrías el acuerdo con el fondo? Recordemos que incluso ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se le vendió a los ecuatorianos como la gran panacea para ya no tener que implementar otras medidas, y de hecho lo de octubre, que por ejemplo buscó eliminar el subsidio de los combustibles, de gasolina, de diésel, ¿no es cierto?, era la, profundización del paquetazo, a pesar de que nos habían dicho que con el acuerdo con el fondo ya no necesitamos un paquetazo. ¿Dónde ubicas a lo del Fondo Monetario Internacional? Bueno, tú decías hace unos días atrás, cuando conversábamos en algún espacio, que hay que hacer una lectura importante y profunda de lo que pasó en el mes de octubre, y me parece que es fundamental. Ahí se va resumiendo un poco de todo lo que ha sucedido con el país. El Fondo Monetario Internacional, con sus medidas, hablando de reducir el tamaño del Estado, eso implica despedir gente, ¿es cierto? Hay decenas de miles de personas que han salido de sus puestos de trabajo, del sector público fundamentalmente. Tal vez esto parte de lo feo, también, ¿no? Mucha gente despedida. Y también del sector privado, porque si no generas condiciones adecuadas para el fortalecimiento de las empresas y de las instituciones privadas, tampoco vas a poder resolver. Por otro lado, el endeudamiento que poco a poco va siendo profundo, ¿no es cierto? Más de 10.200 millones de dólares ingresando al país, pero no para inversión, no para desarrollo económico, no para desarrollo productivo, sino para pagar compromisos que se tiene desde el Estado. Y la otra cuestión, el tema de la soberanía. Recuerda tú que el Fondo Monetario Internacional, cuando se suscribió la carta con el fondo, esa carta no fue a la Asamblea Nacional,
nadie hasta ahora, yo le pregunto a la ciudadanía, ¿quién conoce a detalle qué es lo que se acordó con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuántos despidos se pactaron? ¿Cuántas medidas económicas neoliberales, como señalamos nosotros? Tú ya señalabas una, por ejemplo, la eliminación de los subsidios. Es más, el día de hoy acabo de ver una noticia en redes sociales en donde ya plantean que para el mes de febrero se retomará el tema de la reducción o de la eliminación de los subsidios. Situación que creo que nos pone también en un sector, en una posición incómoda y difícil para el próximo año. Respecto al gobierno, Franklin, porque aquí hay un elemento también a comentarle a la ciudadanía. La semana anterior, a pesar de que la bancada de Creo quiso, como decimos los serranos, darle haciendo el deber al gobierno y querer aprobar en una segunda votación que se aprobara la reforma presupuestaria, no se aprobó. ¿Qué pasa con un gobierno que, si uno mira, por ejemplo, desde octubre no pudo aprobar un decreto ejecutivo, luego no pudo aprobar una ley que fue archivada en la Asamblea Nacional y finalmente se cierra para el gobierno, yo diría de manera desfavorable, no con broche de oro, sino más bien con un listón negro seguramente, el año para el gobierno? No pudo aprobar el presupuesto general del Estado. ¿Qué ha pasado con los temas de gobernabilidad? El hecho que el gobierno no pueda aprobar ni siquiera su presupuesto devela que hay problemas de gobernabilidad, devela, digamos, ¿qué cosas? Número uno, ineficiencia del gobierno en la presentación de la proforma. Pero número dos, también devela o no, Franklin, una suerte como de falta de acuerdo de gobernabilidad en la Asamblea y que no tienen los votos suficientes para llevar adelante los propósitos del gobierno. Bueno, yo había iniciado señalando en esta entrevista que la traición es complicada. Cuando el pueblo ecuatoriano, y vuelvo a señalar, planteó el apoyo a un candidato, en este caso al actual presidente de la República, lo hizo no por el nombre de él, lo hizo por un proyecto político que se le entregó, un proyecto político, económico, que se le planteó a la ciudadanía, y la ciudadanía estaba consciente de eso. Cuando tú vas avanzando en estos 2 años y medio, en este último año más complejo todavía, los temas de gobernabilidad se complejizan. Yo el otro día escuchaba o le veía al coordinador del grupo de la bancada de Creo en una entrevista de televisión mostrándole a la ciudadanía el plan de gobierno del candidato de Creo, en donde señalaba exactamente y decía qué es lo que él había ofrecido en la campaña, y todo lo que había ofrecido en la campaña el candidato de Creo se lo iba plasmando, parecería que por encargo que le hizo el señor Lasso al señor Moreno. En todo caso, en este momento, todo esto lo que ha hecho es también socavar la credibilidad de la ciudadanía, de la gente, porque todos conocemos que el gobierno no está en el Ejecutivo, el gobierno está en otras fuerzas políticas, en otros sectores como los empresariales, que lo que están haciendo es resolviendo los temas que a ellos les interesa y recargando lo que no les interesa en la mayoría de los ciudadanos. Franklin, tienes en tu mano, y me sirve esto para además hacerles un anuncio, desde el mes de enero, es decir, ya a pocos días, incorporaremos en Frecuencia Política un espacio, así como tenemos el Minuto de ese, así como tenemos una revisión de lo que pasa en redes sociales, incorporaremos un análisis de los datos, de lo que se llama, digamos, demoscopia, es decir, qué está pasando con las apreciaciones, las percepciones de la gente, y efectivamente la firma Eureka, su representante Diego Tello, se incorporará en este espacio para hacernos una reflexión. Recordemos que será un año para calentar los motores en términos políticos y valdrá la pena ver qué es lo que nos están diciendo las encuestas. Pero tienes en tu mano una encuesta, no sé si podemos revisar los 4 principales problemas, pero yo quería centrarme en esto. Es absolutamente novedoso, Franklin, no sé cuál tu opinión, que como cuarto problema del país aparezca por primera vez el no saber el rumbo que tomará el Ecuador. 56% de los ecuatorianos incluso le ponen más alto, voy a poner que claramente el tema de la corrupción ya ni siquiera aparece, mal manejo de las instituciones y la atención en las entidades públicas, 41%, pero 56% de ecuatorianos ya perciben que es un problema no saber hacia dónde va el país. ¿Esto está mejorándose? ¿Se está agravando? ¿Qué está pasando con ese dato, Frank? Bueno, la ciudadanía y todos hemos podido notar que el Ecuador no tiene rumbo, no tiene un norte. En el tema económico no existe un plan de trabajo ni un plan económico que le permita saber, que nos permita saber exactamente por dónde vamos, ¿no es cierto? Es un tema de reacción a la coyuntura, es un tema de resolver el déficit fiscal, es un tema de resolver temas que se van planteando desde los diferentes sectores.
Ahora, el rumbo político es parecido, es igual. Mira lo que pasó en octubre, cuando luego el pronunciamiento en las calles que realizaron las organizaciones sociales, también existió un golpe importante a las organizaciones políticas que en muchos de los casos se creían presidenciables, ¿no? Hoy han tenido que retroceder. Sin embargo, el proceso del cual somos parte, yo tengo que reconocer y más bien agradecer a la ciudadanía, el proceso de la revolución ciudadana se ha mantenido estable. Ha sido también importante saber que contamos con el respaldo de la ciudadanía hoy, con todo lo que viene pasando, la persecución política, porque recuerda que hoy son 4 compañeros que están detenidos, mañana puede ser cualquier persona. No existe un respeto a los derechos humanos, lo pronunció la CIDH, y en tu editorial hiciste un análisis más profundo y en donde se demuestra efectivamente que hubo violación a los derechos humanos. Eso también le causa desconcierto a la gente, no tener seguridad jurídica, no tener la posibilidad de una orientación económica, la orientación política y la social, y fundamentalmente cuando tú vas a los hospitales encuentras desabastecimiento, falta de atención. Cuando tú vas a las escuelas y a los colegios, también una problemática media complicada. Pero adicionalmente al Ecuador, en estos días el presidente de la República y el Ejecutivo lo que ha estado planteando es más bien, por ejemplo, la monetización de los activos del Estado, ¿no? Coger lo que nos ha costado en 10 años hacerlo, nos ha costado muchísimo, tener hidroeléctricas, tener proyectos multipropósito, tener escuelas, tener colegios, tener hospitales. Yo vivo en el sur de Quito, y yo soy asambleísta del sur de Quito, y siempre que paso por el sector del Calzado veo esa majestuosa obra que es el Hospital del Sur, y también empezar a ver que todo esto puede llegar a manos privadas. No confiar tampoco en el Estado para poder administrar. Me parece que es un problema complejo que a la ciudadanía le pone en una situación difícil, porque si no sabes para dónde va el tema de educación, si no sabes para dónde va el tema de salud, si no sabes para dónde va el tema del seguro social, recordemos todo lo que está pasando y lo que se nos ha anunciado, ¿no? Y no tener la capacidad y el liderazgo de un gobierno para poder seguir adelante. Por eso el próximo año me parece que es importante ponerse a trabajar sobre estos temas, preparar un buen plan de trabajo. Yo creo que la gente tiene que fijarse más que en las personas que han estado en los procesos políticos durante mucho tiempo, pensar y revisar bien cuál es la propuesta con la que vamos a cambiarle al país. Y yo quería, antes de que se nos vaya acabando los minutos, topar unas 2 o 3 cosas buenas que me parecen importantes, porque parecería que nada bueno ha pasado. Justo yo creo que podemos decir bueno. Yo creo que, por ejemplo, para Pichincha, algo bueno fue que Paola Pavón sea la prefecta de Pichincha. Tener ya un norte, prefecta, ¿no? La primera prefecta en 73 años en la provincia de Pichincha, tener un norte en la provincia de Pichincha, tener un plan, tener la posibilidad de visualizar a una Pichincha libre de violencia, luego de los índices que en este momento se dan a nivel nacional. Como tú sabes, yo soy coordinador del grupo parlamentario por los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Asamblea Nacional, y ahí tenemos datos sumamente complejos, y en Pichincha también es difícil tener más de 7.500 casos de violencia sexual en unidades educativas, tener temas de haberse incrementado en Pichincha el número de femicidios, etcétera. Pero me parece que es un tema sumamente importante. Otro de los temas que yo había notado también en lo bueno es que a nivel nacional hubo una renovación de los gobiernos autónomos descentralizados. Yo creo que eso también nos da la posibilidad de refrescar esa opción de gobiernos locales, y esperemos que esos gobiernos locales vayan cumpliendo con los objetivos y las atribuciones y competencias que tienen en la Constitución y en las normas, porque de esa manera vamos a poder también ir bajando la política pública y acercándola más a la gente, acercándola a la parroquia, acercándola al barrio. Me parece sumamente importante. Y lo otro, algo que tú también lo señalaste y lo vimos este día sábado, es que pese a todo lo que hemos señalado, el pueblo ecuatoriano sigue siendo solidario, el pueblo ecuatoriano sigue siendo honesto, el pueblo ecuatoriano
piensa y cree que tenemos la posibilidad de poder construir un país en mejores condiciones para nuestros hijos y nuestras hijas. Muchísimas gracias. Ha sido la conversación con Franklin Samaniego, la entrevista con Franklin Samaniego, buscando la evaluación de lo bueno, lo malo y lo feo del 2020. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, particularmente Franklin tenía algo para comentarte, lo diré también más adelante, y es que es importante que la ciudadanía conozca que la semana anterior la Asamblea Nacional votó a favor de un informe presentado por una comisión que se estableció de manera especial para analizarlo de octubre, ¿no? Y en el caso de octubre lo que notamos es una gran movilización, número uno. Número dos, un despliegue de violencia estatal muy fuerte, es exactamente igual lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado en Chile, digamos, hay una suerte como de exceso, más allá del normal, del que podría estimarse como normal para contener uso racional de la fuerza, más allá de eso, para contener las movilizaciones en el caso ecuatoriano en octubre, lo que está pasando en Colombia y en el caso de Chile, donde hemos visto imágenes devastadoras. Y también, de manera interesante, esa comisión decía que no encontró elementos de juicio para sostener, por ejemplo, la tesis de un golpe de Estado en el caso ecuatoriano, sino lo que hubo es, digamos, una gran movilización social que seguramente veamos qué es lo que pasa en enero, porque si el gobierno anuncia, como efectivamente lo ha dicho, que el próximo año volverán a revisar el tema del subsidio a los combustibles, habrá que ver qué es lo que pasa entonces con la movilización social. Solo un comentario, yo cada vez que cojo un taxi converso con nuestros vecinos taxistas y la mayoría me ha dicho, yo he salido, yo caminé, yo anduve en las calles, y por eso es que creo yo y cada día estoy más convencido de que la fuerza social, la movilización de las organizaciones, de la ciudadanía es sumamente importante, principalmente para garantizar los derechos de todos y de todas. A usted le decíamos que mire las cosas con optimismo. Efectivamente el Ecuador pasa por un momento difícil, pero si no es con nuestra fuerza de voluntad, nuestro optimismo y la capacidad que tengamos para transformar la realidad, seguiremos agravando la cosa. Así que será un momento de unidad, pero también de mucha fuerza social. Gracias, Franklin, por estar con nosotros. Muchas gracias.